La Guerra Civil Española, ocurrida entre los años 1936 y 1939, fue el conflicto sangriento más importante que haya tenido Europa luego de la Primera Guerra Mundial y como antesala de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española inició el 17 de julio de 1936 cuando los generales Emilio Mola y Francisco Franco iniciaron una sublevación para derrocar a la entonces República elegida democráticamente por el pueblo español. Durante los primeros años de la Guerra Civil Española, estos grupos nacionalistas e insurgentes se dedicaron a planificar y a incitar diferentes levantamientos militares a lo largo de todo el territorio español. Estos levantamientos resultaron parciales. En regiones rurales, donde la cultura estaba muy ligada a la política derecha, eh, los franquistas asumieron el poder rápidamente, el poder político. En cambio, en las grandes ciudades, donde la cultura política estaba más relacionada a las ideas de izquierda, estos grupos franquistas se encontraron con grandes resistencias a estas sublevaciones. Durante los primeros días de la sublevación, tanto los republicanos, es decir, la República, como los nacionalistas de Franco, buscaron ayuda militar extranjera. Francia accedió de buena manera a ayudar a la República, pero al cabo de unos días desistió de esta ayuda y decidió mantener una política de no intervención en la Guerra Civil Española. Esta misma política fue seguida por el resto de los países del Grupo Occidental, como así también por Estados Unidos. Por el lado de los nacionalistas y Franco, rápidamente pidieron ayuda en la Alemania nazi, como así también en la Italia de Mussolini, ya que estas tres partes compartían muchas ideas en común. Los años de la Guerra Civil Española se caracterizaron por una violencia intensa tanto en el campo de batalla como en las ciudades. Los nacionalistas, los cuales terminaron por ganar la Guerra Civil, instalaron una monarquía ultra reaccionaria, casi fascista, carlista en este momento, eh, la cual adherió rápidamente a esta idea de terminar con el comunismo en España. La guerra civil fue tan violenta que 500.000 personas perdieron la vida en ella. De esas 500.000, la mitad se calcula que perdieron la vida en asesinatos sistemáticos por parte del Estado nacionalista. La literatura durante la Guerra Civil Española, algunos autores utilizaron su influencia y su visibilidad para poder denunciar la violencia y la represión durante la dictadura franquista e hicieron de la palabra escrita su particular arma. En cambio, otros autores aprovecharon su talento creativo para describir cómo vivía la sociedad durante los años de la Guerra Civil, en lo que la pobreza y la falta de expectativas eran protagonistas. Esto último se conoce como costumbrismo literario, una técnica propia del siglo XIX, mediante el cual se reflejaban los usos y costumbres de una sociedad. En muchos casos, esta descripción no viene acompañada de un análisis crítico o una interpretación, como sí ocurría en la literatura combativa o militante, que buscaba el compromiso político y social. A continuación vamos a mencionar algunas de las obras calificadas en distintos géneros literarios durante la Guerra Civil. Sin dudas, las mujeres tuvieron un papel muy importante durante la Guerra Civil en España, y sobre todo aquellas que se identificaron en el bando republicano. Lo mismo ocurrió con la literatura. Por ejemplo, en el género narrativo encontramos muchas voces de mujeres de la época que plasmaron sus preocupaciones y sus visiones del mundo en sus relatos. Un ejemplo claro fue la escritora española Carmen Laforet Díaz. Su obra más destacada fue su novela Nada, en la cual relata la historia de una joven huérfana que recién terminada la guerra civil se traslada a España para estudiar y empezar una nueva vida. Pero al llegar a la casa de su abuela, ve que la vida había cambiado mucho en comparación con los recuerdos que conservaba de su infancia. Claramente esta novela describe la tristeza que invadió a la sociedad española durante los primeros años de la posguerra
y cómo la pequeña burguesía se empobreció tras el conflicto. Y a pesar de las similitudes entre la vida de Andrea y la autora, Laforet siempre negó que se tratase de un relato autobiográfico. En el género poético, una de las figuras más destacadas fue Miguel Hernández, que perteneció a la generación del 36, la corriente social inspirada por el movimiento obrero y el republicanismo de la época. Su poesía pasó de la riqueza y la simbología lírica al compromiso político y social. Una de sus obras más destacadas, que fue escrita desde la prisión, fue el poemario El rayo que no cesa, y finalmente falleció a los 31 años enfermo de tuberculosis. Me parece interesante poder mencionar al poeta Blas de Otero, que escribió sus poemas desde el fin de la Guerra Civil hasta principios de los años 70, y es posterior a la generación del 27. En el poema Pido la paz y la palabra, comienza con la descripción del hombre en la narración de su historia. En el verso 1 de la primera estrofa aparece el recurso de la comparación entre el hombre y lo religioso. También se ve claramente la elección de los adjetivos como silencio, sombra y vacío, que marca la preocupación y el dolor por España debido a la realidad de la guerra civil. Y en el último verso se genera una connotación positiva: pido la paz y la palabra. En el género teatral, una de las figuras más destacables de la literatura en la lengua española fue Federico García Lorca, poeta y dramaturgo. Lorca es considerado todo un símbolo de la representación franquista, puesto que fue asesinado por su orientación sexual, pero sobre todo fue acusado de colaborar con el socialismo, ideología contraria al bando nacional. La obra de Lorca es un retrato de las costumbres de la sociedad rural española de la época. Un ejemplo claro son sus obras teatrales Bodas de Sangre, La casa de Bernarda Alba y Yerma.